Este video está para no perdérselo. Vamos a explorar algunas de las aeronaves más impresionantes que han marcado la historia de la aviación en las guerras, muchas de ellas reunidas en este lugar. ¿Se imaginan cómo es estar dentro de un avión de combate histórico? ¿Qué historias de guerra se cuentan en este museo? ¿Qué podemos aprender de las distintas guerras? El día de hoy vamos a conocer uno de los museos más interesantes que hay acerca de la historia de la aviación aquí en New Jersey. Vamos a conocer un poco acerca de muchas aeronaves que fueron utilizadas en la guerra. Acompáñenme en este nuevo video. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en el Air Victory Museum, un museo dedicado a la historia de la aviación en las diferentes guerras que ha atravesado el mundo y que ha atravesado este país. Un lugar un poco diferente, un lugar curioso que vale la pena visitar, y pues vamos a empezar este recorrido conociendo un poco más de todas estas aeronaves y un poco más de la historia. Este museo está ubicado en Lamberton, New Jersey. Es un destino fascinante para los amantes de la aviación y la historia militar. Pero ¿por qué venir a este museo? Porque no todos los días podemos estar tan cerca de aviones de guerra y conocer más de su historia. Es un lugar que vale la pena conocer, un lugar donde vamos a entender un poco más de diferentes enfrentamientos bélicos de los que Estados Unidos fue parte. Fundado por veteranos de guerra con el objetivo de preservar la historia, aquí encontramos aviones de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Es como viajar en el tiempo. Periódicos interesantes porque nos habla del preciso momento en el que se terminó la Segunda Guerra Mundial, el momento en que ya Estados Unidos dejaría de ser parte de esta guerra después de haber enfrentado tanto a Alemania como al ejército de Japón. Podemos encontrar diferentes tipos de aeronaves tanto en tamaño real como en réplicas pequeñas que nos cuentan un poco más de la historia de la aviación. Cuenta con una colección de más de 1500 modelos a escala, cada uno representa una pieza importante de la historia de la aviación, además de exhibir una gran cantidad de artefactos y uniformes utilizados en distintas guerras. Sin duda algo impresionante. Así como se veían los cuartos de los soldados, de los tripulantes de estas aeronaves que estaban prestando el servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Así eran los camarotes que se utilizaban, todo lo que tenían disponible para pasar la noche y pues en cualquier momento del día o de la noche salir de una vez a una de las misiones. Estas fueron una serie de chaquetas utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ese era el tipo de publicidad utilizado en la época para que los jóvenes se pudieran enlistar a la Fuerza Aérea. En la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos necesitaban muchos soldados y una de las formas más efectivas para conseguirlos era a través de las pancartas de reclutamiento, los anuncios publicitarios que en lugar de venderte un producto te convencían en unirte al ejército. Bueno, y en este momento me encuentro en una de estas aeronaves. Vamos a ver un poco de los controles, de lo que hay aquí adentro. Obviamente no creo que entendamos mucho, pero pues vamos a ver un poco de lo que se encontraba en una de estas aeronaves. La palanca que se utiliza para que el avión despegue, todos los controles, supongo que algunas son para localizarse, como esto debe ser una brújula, estos dos creo que parecen una brújula. Acá hay dos pedales para acelerar o algo así parecido a un carro, y pues muchísimos botones, y pues realmente no sé mucho de aviones. Acá a este lado también hay cualquier cantidad de botoncitos. Esta sería la vista que tendrían obviamente en el aire estos artefactos voladores, estas aeronaves. Un P-51 Mustang Fighter, un aeroplano de guerra. Vamos a conocer uno de los aviones utilizados en la guerra contra Vietnam. Este era uno de los aviones que se utilizó para los bombardeos que se llevaron a cabo en una de las guerras con ataques a civiles más crueles de la historia. Durante la guerra de Vietnam se realizaron ataques aéreos con una mezcla gelatinosa y gasolina que se pegaba a todo y ardía con una intensidad brutal. El napalm era algo realmente aterrador. La silla que también era expulsada en caso de emergencia. El piloto iba totalmente seguro con toda esta cantidad de correas, con estos cinturones que tiene. Parte del control del avión, la palanca y toda la cantidad de botones que tenía esta aeronave. Esta aeronave es un F-14 Operator, ya un poco más moderna, esta data de 1987. Esta obviamente a comparación de las otras ya es más moderna, ya tiene muchísimos más controles,
Ya podemos ver pantallas, podemos ver más botoncitos, más palancas, mucho más instrumental para operar este tipo de aeronaves. Sin duda alguna, la tecnología que tiene esta nave, a pesar de que esta ya es antigua, es increíble. Es un museo que cuenta con una cantidad impresionante de aviones a escala. Podría decir que están más o menos dentro de los 1000 o un poco más de estos aviones. Cada uno cuenta un poco de la historia de lo que fue la aviación en la guerra. Este es un lugar interesante para todas esas personas que les gustan los aviones, que les gusta un poco de la historia, y es también uno de los lugares poco visitados. No mucha gente conoce estos museos, entonces es interesante poderlos mostrar. Vale $10 la entrada. Podemos conocer un poco más de cómo fueron estos enfrentamientos. Hay parte de historia también de aviones de otros países. Esta es colección completa de aviones utilizados por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y son réplicas exactas. Este es un B-29 Super Fortress. Esta es una réplica de uno de los aviones que fue utilizado para lanzar la bomba atómica en Hiroshima. En este momento se ve cómo los soldados estaban tratando de retirar las partes más pesadas del avión para que él pudiera ser lo más ligero posible y fuera más veloz después de haber lanzado la bomba en Hiroshima. Acá se ve cómo fueron desensamblando las partes más pesadas y tratando de dejarlo lo más liviano posible. Una chaqueta oficial del Ejército Nacionalista Chino, pintada a mano. La traducción literal es salvar a los soldados extranjeros que vienen a proteger a las personas civiles de China. Un americano puede salvar a una persona en batalla. Aquí encontramos una colección impresionante de réplicas a escala de aviones, dioramas de batallas y muchas imágenes de todas las épocas, desde la Primera Guerra Mundial hasta artefactos modernos. Una de las avionetas utilizadas por la Alemania nazi, por el ejército nazi, y muestra cómo era el esqueleto, cómo está aquí el esqueleto construido en madera, todo el esqueleto construido en madera. Esta fue una de las que fue utilizadas para atacar a los distintos países en contra de Hitler y su ejército. Sin duda, una de las batallas que tenemos más presentes es la Segunda Guerra Mundial, y en este museo encontramos un lugar totalmente dedicado a las aeronaves no solo utilizadas por el ejército nazi, sino también por los demás países que participaron de esta guerra. Una exhibición de diferentes aeronaves a escala, algunas con datos históricos, pero lo más impresionante son los detalles perfectos de cada una de estas réplicas. Un museo totalmente increíble que vale la pena visitar. Un punto adicional para este museo es que cuenta con una biblioteca de más de 3000 libros, todos acerca de la aeronáutica. Todos tienen que ver con la historia de las guerras, de la historia de la aviación. Aquí podemos ver una colección impresionante de libros, manuales y documentos históricos, desde manuales de vuelos y tácticas militares hasta biografías de pilotos famosos y algunos análisis detallados de batallas aéreas. Esta biblioteca cuenta con una colección desde la Primera Guerra Mundial, pasando por la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y Vietnam y muchos más libros históricos. Cuenta un poco de cómo inició la aviación, cómo inició toda esta historia de los aviones en la guerra y también de cómo se desenvolvieron muchas de estas batallas. Es un lugar interesante. También encontramos materiales de entrenamiento que usaban los pilotos, desde manuales técnicos hasta guías de supervivencia. Estos documentos nos muestran cómo se preparaban los aviadores para sus misiones. Además, esta biblioteca también ofrece recursos para estudiantes y entusiastas de la aviación. Esta bandera fue creada en honor a las personas que murieron en el ataque terrorista del 11 de septiembre y el 26 de febrero de 1993. Cuenta con cada uno de los nombres de las víctimas que murieron en estos dos atentados.
Esta bandera es un tributo a las 6 personas que fallecieron en el ataque del 26 de febrero del 93 y a las 3.000 personas que fallecieron después del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Al Qaeda llevó a cabo el ataque terrorista más mortífero en este país. Es impresionante ver cómo la tecnología ha evolucionado y cómo los pilotos han desafiado los límites del cielo para proteger y servir a sus países. Este museo no solo nos enseña sobre la aviación, sino que también nos recuerda la importancia de preservar nuestra historia para las futuras generaciones. Justo al frente de esta gran aeronave vamos a terminar el video del día de hoy. Gracias por acompañarme en este nuevo video, en este recorrido por la historia de los aviones en la guerra. Recuerden compartir el video, suscribirse y darle like. Gracias por acompañarme y bye bye todo el mundo.